lo descubrí todo en el peor momento posible. Exactamente cuando iba a cerrar la puerta de mi casa para llevar a mis hijos al colegio, mi teléfono vibró con un mensaje en el grupo familiar. No era un audio, ni una foto, ni un meme cualquiera. Era una captura de pantalla de un chat privado que no me pertenecía. «Mamá, esto apareció en el grupo», me dijo Sofía con voz temblorosa mientras abrazaba a su hermano menor, Miquel, como si necesitara protegerlo de algo peor que las noticias mismas. No tuve que preguntar de qué se trataba. Mi corazón ya sabía que algo andaba mal porque el nombre que encabezaba el mensaje era el de Jacobo Bonilla Toledo. Hace una década atrás, ese nombre solo significaba dolor en nuestra casa. Y ahora, aparecía de la nada como un fantasma que no había invitado. Casi dejó caer el celular cuando leí el primer mensaje. «Hola familia, perdón por no contactarlos antes, pero necesito hablar con ustedes». Yo me había acostumbrado a que Jacobo hubiera desaparecido de nuestras vidas sin explicaciones, después de abandonar a mi mamá cuando estábamos más necesitados. Pero el pasado no perdona, y ahora que él quería volver, el caos era inevitable. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba en los otros mensajes que aparecían después, en los que Jacobo le confesaba a alguien más que durante años había mantenido una segunda familia en otra ciudad, con hijos que ni siquiera sabíamos que existían. Y lo más hiriente de todo era que ese alguien con quien se comunicaba era Omar Parra Segura, el mismo hombre que durante años había estado a punto de despedirme de mi trabajo solo para cubrir sus propias mentiras y ambiciones. El mundo me dio vueltas. Omar no solo era mi jefe abusivo, era parte de este secreto oscuro que Jacobo había guardado por tanto tiempo. Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp familiar, las reacciones no se hicieron esperar. Mi suegra, Manuela Donoso Contreras, ya estaba ahí con su tono de santurrona, diciendo que esto era la voluntad de Dios para probarnos. Mientras que Violeta Díaz Rondón, mi supuesta mejor amiga, soltó un qué fuerte: «Hermana, ora por ti», que sonó más como un «por fin te pasó algo malo». Pero yo no podía respirar. Todo esto me parecía un mal sueño del que necesitaba despertar. Tomé a mis hijos en brazos y salimos corriendo hacia el auto. Necesitaba un momento para procesar, lejos de las miradas de los demás. Cuando por fin arranqué, Sofía me miró con sus ojos llenos de lágrimas y me preguntó: «¿Papi Jacobo va a volver de verdad esta vez?». No supe qué responderle. El resto del día fue un torbellino. Omar me llamó para hablar en privado como si nada hubiera pasado, como si no supiera que su teléfono estaba lleno de secretos con Jacobo. Y mientras yo intentaba mantener la compostura en la oficina, cada mirada suya me hacía sentir que estaba jugando con fuego. Porque al final, Omar era el tipo de persona que usaba su poder para humillar, que se hacía el importante frente a los demás pero que en secreto tenía sus propios fantasmas. Y ahora, descubrir que uno de esos fantasmas era Jacobo, el hombre que había destruido mi infancia, me hacía querer gritar y llorar al mismo tiempo. Pero había algo más que me carcomía por dentro. Jacobo me había estado escribiendo mensajes aclaratorios después de esa primera captura que se hizo viral en el grupo. «Sofía, cariño, necesito explicarte todo», decía uno. Y otro más: «Manuela, por favor, entiende que esto no es lo que parece». Pero yo no quería saber. No quería entender por qué después de tanto tiempo, después de tanto silencio, él aparecía con esta bomba. Al final del día, cuando llegué a casa, mi teléfono seguía vibrando con notificaciones. No eran mensajes nuevos de Jacobo, sino de Violeta, quien me decía: «Oye, escuché lo de Omar con tu papá, qué ironía, ¿no?». Su tono era tan falso que juré escucharla reírse al otro lado del teléfono. Esa noche no dormí. Y a las 5 de la mañana, cuando todos aún dormían, me levanté y me fui al aeropuerto. No sabía por qué estaba ahí, solo sentía que necesitaba respuestas fuera de mi casa, fuera de ese ambiente tóxico que se había convertido mi vida. Tal vez buscaba a Jacobo, tal vez buscaba huir de todo. Pero lo que encontré fue a Omar, parado en la fila de espera con su maletín y su sonrisa de superioridad. «Vaya, mira a quien tenemos aquí», me dijo con ese tono que odiaba tanto. «¿No deberías estar en casa preocupada por tu padre desaparecido?». Su arrogancia me molestó tanto que por un segundo olvidé todo lo demás. «Mejor cállate, Omar», le respondí sin pensarlo. «No sabes nada de lo que está pasando». Él se rió, como si yo hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. «Claro que sé, Sofía. Sé que tu familia está hecha un desmadre y que Jacobo va a volver para rematar lo que empezó hace 10 años». Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba.
porque tenía razón en algo. Jacobo sí había empezado algo hace 10 años, y ahora venía a terminarlo, a mal o a bien. Me quedé callada, y él se acercó un poco más, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Pero yo también tengo mis secretos, Sofía. Secretos que harían que tu padre se arrepienta de haber vuelto. No supe qué responder a eso. Solo sentí que el miedo comenzaba a trepar por mi espalda. Porque todo esto ya no se trataba solo de Jacobo. Se trataba de Omar escondiendo sus propias traiciones, de Manuela metiéndose donde no la llamaban, y de Violeta riéndose desde las sombras. Decidí que necesitaba hablar con Jacobo a solas. Sin toda la gente que quería usarnos como marionetas. Y lo encontré esperando en una cafetería cercana al aeropuerto, con una expresión de arrepentimiento que nunca antes había visto en su rostro. Al principio me costó mirarlo. Después de tanto silencio, después de tanto dolor, ahí estaba él, tratando de recomponer lo que una vez destruyó. Lo siento, Sofía, me dijo en cuanto tomé asiento frente a él. Lo siento por todo. Por tu madre, por ti, por esos años que no estuve. Y aunque quería odiarlo, aunque quería gritarle por todo lo que nos había hecho pasar, no pude evitar sentir que sus palabras eran verdaderas. Pero tienes que entender que no vine antes porque necesitaba enfrentarme a mis propios demonios, continuó. Y ahora que lo hice, quiero hacer las cosas bien. Mientras él hablaba, yo no podía dejar de pensar en qué haría mi madre si supiera que él estaba aquí, que quería enmendar sus errores. Pero al mismo tiempo, todo esto era demasiado para procesar. Y entonces, Jacobo sacó su teléfono y me mostró una foto. En ella aparecía él con 2 niños, parecidos a mí tanto en rostro como en gestos. Estos son mis otros hijos, me dijo con voz quebrada. Los que nunca supe que tenía. El aire se me atoró en la garganta. Otra familia. Otra mentira. Otra traición. No sabía si estaba lista para aceptar eso. Pero antes de que pudiera decir algo, Jacobo continuó, ellos tampoco sabían de ustedes. Y ahora que lo descubrí, no puedo quedarme callado. Por eso vine. Me quedé en silencio, mirando la foto de esos niños sonrientes, probablemente inocentes de todo este desastre. Y entonces entendí que esto no era solo sobre Jacobo y su arrepentimiento. Era sobre Omar, sobre Manuela, sobre Violeta, sobre todos los que se alimentaban de los secretos ajenos. Era sobre mí necesitando respuestas para poder seguir adelante. Pero todo empeoró cuando Jacobo me confesó algo más. Omar sabe lo de mis hijos, dijo. Hace años que lo sabe. Y en vez de decírmelo a mí, usó esa información para chantajearme. Mis manos comenzaron a temblar. Porque eso significaba que Omar no solo era un jefe abusivo, sino un enemigo peligroso que guardaba secretos aún más oscuros. Salí del aeropuerto con la cabeza dando vueltas. No sabía si iba a poder soportar todo esto sola. Pero entonces recordé las palabras de mi madre antes de que Jacobo apareciera. El amor de familia no se elige, pero sí se defiende. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados mientras todos jugaban con mi vida. Así que decidí actuar. Primero localicé a Omar en su oficina, con la excusa de que necesitaba hablar sobre mi futuro laboral. Cuando llegué, él estaba recostado en su silla como si fuera el rey del mundo. Sofía, qué sorpresa, dijo con esa sonrisa que tanto odiaba. ¿Viniste a agradecerme por no despedirte aún? Yo respiré hondo y le solté sin filtros, sé lo de los hijos de Jacobo. Sé que los usaste para chantajearlo. Y sé que tienes más secretos. Su rostro se descompuso por un segundo, pero rápidamente volvió a su actitud de superioridad. Tú no sabes nada, me dijo con desdén. Ese hombre destruyó a tu familia una vez. No necesitas que vuelva para repetir la historia. Pero yo ya no era la misma chica asustada de antes. No me importa si él destruyó a alguien, le respondí con firmeza. Pero tú destruiste a mi familia al guardarte esa información por años. Y eso tiene un precio. Omar se levantó de su silla, acercándose a mí con paso lento, intimidante. ¿Qué vas a hacer, Sofía? ¿Llamar a tu mamá para que te defienda? Pero yo ya había pensado en eso. No, le dije. Vas a publicar en el grupo familiar todo lo que le has hecho a Jacobo a lo largo de estos años. Incluyendo lo de sus otros hijos. Y si no lo haces, voy a filtrar todo a los periódicos. Él se quedó paralizado. Se dio cuenta de que yo ya no era su empleada intimidada, sino alguien que había encontrado su voz.
Eres una traidora, murmuró. Pero yo ya no le tenía miedo. La traidora eres tú, Omar. Durante años has usado tu poder para humillar a personas inocentes. Y eso se acaba hoy. Él no tuvo opción. Al día siguiente, publicó todo en el grupo familiar. Y la reacción no se hizo esperar. La gente comenzó a escribir cosas como en serio, Omar, y esto es increíble. Manuela, traicionada por su propio juego, intentó defenderlo diciendo que todos tenemos errores, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, mi mamá se enteró de todo y se enfrentó a Jacobo. Y aunque al principio lloró, después lo escuchó. Porque al final, él no era solo el monstruo que se fue. Era su esposo, el padre de sus hijas, y merecía la oportunidad de enmendar sus errores. Las cosas no se arreglaron de la noche a la mañana. Todavía había resentimientos, todavía había secretos que salir a la luz. Pero por primera vez en años, sentí que respiraba. Porque cuando uno deja de esconderse, cuando enfrenta las mentiras que otros han usado para controlarlo, es cuando realmente puede empezar a sanar. Todo esto me enseñó que las familias no son perfectas. Que los secretos pueden ser tan peligrosos como un veneno. Y que a veces, las personas que más nos han herido son las que más necesitan que las entendamos. Pero sobre todo, aprendí que cuando tienes el valor de enfrentar a tus demonios, hasta las traiciones más dolorosas pueden convertirse en lecciones que te hagan más fuerte. Ahora, meses después de todo esto, sigo pensando en qué habría pasado si yo no hubiera descubierto esos mensajes a tiempo. Si no hubiera enfrentado a Omar. Si no hubiera hablado con Jacobo. Tal vez todo seguiría siendo un caos oscuro donde todos mentían para protegerse. Pero al final, el amor por mi familia pesó más que el odio, más que el miedo. Y aunque sé que el camino para reconstruir todo esto será largo y difícil, al menos ahora tengo la certeza de que valió la pena. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.